Estamos aquí el nuevo equipo en la dirección del museo, que una de las líneas dentro de varias es alimentar o crear el centro de documentación de las heterodoxias mexicanas o del underground mexicano, y parte de esta línea de trabajo es el realizar conversatorios entre protagonistas desde los 70 hasta la actualidad, etcétera, para dejar testimonio de lo que ha sucedido en toda la escena de underground de México, dentro de la cual este museo, que es de la UNAM, jugó siempre un papel muy importante como epicentro articulador del underground, y dentro de estas líneas de trabajo y estas actividades era el invitar a bandas históricas, sobre todo en conjunción con la Comisión de Cultura del Tianguis Cultural del Chopo, que se origina aquí en 1980 y que actualmente dirige Carlos Alvarado, programar conciertos de bandas históricas que tengan que ver con el underground, con el tianguis y con el museo. En ese marco se presentaba el Capitán Pijama, y también puedo decir que en los últimos meses estuve platicando con él para tratar de presentar incluso a las pijamas a gogo. Al más difícil de convencer ya lo había yo convencido, que era el Tin Larín, que iba a estar hoy aquí, pero se desapareció. Y bueno, en ese sentido, esta reunión de hoy yo la veo como una sustitución de ese concierto que ya no va a poderse realizar, un concierto de un grupo para mí importante por ese cruce de escenas subterráneas en ese entonces, que era la música experimental, rockera, y Tin Larín, uno de los primeros curadores. Tin Larín es Guillermo Santamarina, uno de los primeros curadores de México, pero melómano, promotor del rock, etcétera, y participaba ahí en performance en las pijamas a gogo. Bueno, de todo eso vamos a hablar para evocar e invocar y dejar testimonio de la importancia de esta escena experimental. Hay expertos aquí al respecto sentados junto a mí, que además es, en particular, la figura del Capitán Pijama fue muy importante dentro de esta escena minoritaria en términos de su visibilidad, si la comparamos con el rock en español de los 80, rock en tu idioma, etcétera. Sin embargo, creo yo que el tiempo nos ha permitido revalorar la importancia de esta escena experimental. Aquí en el público hay varios miembros de esta escena también, y es ahí donde yo veo que está el gran valor del Capitán y de los expertos que están aquí con nosotros. Está Walter Smith. Yo quisiera que cada uno de ustedes se presentara. Empezamos por ti, Walter. Buenas noches, mucho gusto. Soy Walter Smith. Pues soy músico, actualmente voy a tocar con Decibel. Durante algún tiempo estuve yo tocando con el Pijama, con el grupo Como México No Hay Dos, por allá por 1974. Sí, es 74. Como si yo hubiera estado allí. Bueno, pero… Bueno, tú puedes decir mucho más de ti, periodista, en fin. Director de la revista Sonido, creo que voy a hablar en lugar… Bueno. Nosotros uno de hacemos los la músicos más presentación tuya. avant-garde. Sí, también pues fui editor de la revista Sonido, he sido colaborador de numerosas revistas, incluyendo Rolling Stone, Conecte. Actualmente colaboro con Círculo Mix Up, también con la revista Monitor Latino, eventualmente con el periódico Milenio Diario. Y pues como les decía, pues estoy tocando actualmente con el grupo Decibel, que por cierto vamos a sacar un nuevo disco muy pronto. Hago mi comercial. Perfecto. Vamos a sacar un álbum doble y lo vamos a presentar en Vive Latino. Esperemos que anden ustedes por ahí. Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy Pepe Návar. He sido periodista, investigador. Fui manager del grupo Chacmol y de Querigma. Y soy autor, junto con Raúl Croyo y Rafael Aviña, de Quiero ver sangre, que es la historia ilustrada del cine Luchadores. Y en este año vamos a sacar un libro muy divertido, que espero que lo compren, que es sobre el cine bizarro mexicano. Y bueno, la razón por la que estoy aquí es que yo conocí a Jesús cuando escribía en Interview, y escribí un artículo de punk muy curioso que a mí me brincó, porque era un artículo como muy provocador, que no hablaba del punk en México, sino que ponía en relieve una serie de cosas que aparte no eran ni ciertas. Entonces fui a ver a Jesús Bojalil y le reclamé, y ya me dijo lo que había hecho, que era un artículo nada más para provocar y para ver. Nos hicimos muy amigos, y cuando Chacmol
tocaba en 1980 en la Carpa Geodésica. Ellos tenían el concepto del Escuadrón del Ritmo y me pidió que si era factible que pudieran abrir los conciertos de Chacmol, y fue el único grupo que abría los conciertos ahí en la Carpa Geodésica para un grupo de rock que ya estaba firmado y todo eso, y que aparte recibían una paga. Esa paga casi le invertían en un pollo que luego… El pollo Elviro. El pollo Elviro, que luego lo cortaban, lo hacían primero bailar y luego lo sacrificaban al final. Y pues a Jesús lo seguí con todos sus proyectos, sobre todo las pijamas a gogo, que ahorita me estaba platicando Walter, que a lo mejor tenía algo de las pijamas a gogo. A lo mejor yo recuerdo que cuando saqué las fotos, que yo creo que son ahora históricas, de Gandhi, porque tocaban en Gandhi, saqué un juego de fotos y llevaba una grabadora Sanyo viejita que no la conservo, donde grabé a Chacmol, y seguramente también grabé ahí al Escuadrón y a las pijamas a gogo. Entonces de eso vamos a hablar ahorita en un ratito. Le paso el micrófono. Más bien, David. Falta David. Ok, bueno, yo soy David Cortés, también durante muchos años he estado escribiendo en periódicos, investigando. Soy autor de un libro que se llama El Otro Rock Mexicano, donde procuré dar cabida de toda esta escena donde, bueno, de decir las cosas que gente como Walter o como Carlos no son capaces de decir en público, como que Carlos fue miembro de un grupo fundamental, parteaguas en la historia del rock mexicano, como Chacmol, o como Walter, que se le olvida decir que 3 veces le dio vuelta al rock mexicano, la primera con Decibel, la segunda con Sais, la tercera con Casino Shanghai, que además Decibel es uno de los pocos grupos que en el mundo ha sido objeto de que se edite toda su obra completa, cuando en Israel en la Mio Records hizo una compilación completa, y ya ven, así siempre hace lo mismo, o sea, siempre se agacha, pero yo lo reconozco a los 3, porque eso sí soy menor que ellos, aunque no parezca, pero los 3 han sido de alguna manera mis gurús y yo los respeto mucho. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar. Bueno, y se trataba que cada quien se presentara a sí mismo. Yo tengo que decir también que el de David, que es el libro del Otro Rock Mexicano, si no lo han leído, búsquenlo, que creo que ya no se encuentra, pero es un gran libro y a mí en lo personal me abrió mucha información que desconocía en cuanto a esta escena tan propositiva y tan renovadora e innovadora, a pesar de que no se conoce tanto, ¿no? Pero no se conoció en su momento. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Carlos Alvarado, músico y compositor. En los años 70 conocí a Jesús Bojalil a través de Walter Smith. Walter me invitó a participar con Decibel, luego formé parte del grupo Decibel, posteriormente también con Vía Láctea, que saqué varios discos. Después hicimos una banda que se llamó Chacmol, que después Tony Rayola, Víctor Escoplo, el Puente de Alvarado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues miembro fundador del Chopo, al igual que David, que Walter y que Pepe, y son asiduos visitantes al Tianguis, y ahora tengo esta oportunidad maravillosa de trabajar un poco con Pacho aquí en el museo, y pues agradecerle su asistencia. Bueno, comenzamos contigo. Sí, claro. Bueno, yo preparé algo que más o menos voy a ir contando. En realidad había mucho que decir acerca del capitán. Yo quiero hablar de él porque hay como 3 momentos en mi vida que son los que me marcan. El primero es precisamente por lo que él escribía. Yo recuerdo que alguna vez me topé con una revista que se llamaba México Canta y tú estabas también allí en México Canta, ¿verdad? Y bueno, para mí lo que me llamaba la atención, había unas historias muy, muy locas, muy raras que se llamaban las del guajolote guacamayón, que escribía Ramón Jiménez, alias El Cucaracho, que no era otro más que el Capitán Pijama, que no era otro más que Jesús Bojalil, ¿no? O sea, entonces, pues era muy extraño porque no solamente Jesús Bojalil estaba como desdibujado allí, sino que además se personificaba en el Capitán Pijama y después se convertía en el Cucaracho y hacía unas historias bastante delirantes. A veces, no sé si era yo o era él, sus escritos, que yo no los alcanzaba a entender, pero a lo mejor por eso me gustaba leerlos. Pero también él, junto con Walter, o sea, son de las pocas personas que en ese tiempo yo recuerdo que escribían acerca de cosas diferentes.
O sea, vamos, el rock aquí en esos años era una cosa muy extraña en este país, y de ellos que fueron como digamos que los padres fundadores. O sea, yo recuerdo mucho que Walter y el Capitán Pillamán escribían de las cosas que eran pues poco usuales. O sea, mientras todo el mundo estaba escribiendo acerca de los Rolling Stones, o a lo mejor sobre el nacimiento de los Eagles, o sentían que Fleetwood Mac estaba alumbrando el mundo, de repente Walter hablaba de un grupo extraño que se llamaba Magma, el Capitán Pijama escribía de una cosa que se llamaba Mondiul, y entonces uno llegaba a las tiendas de discos, porque entonces había tiendas de discos, preguntaba por esas cosas y lo que uno tenía era una mentada de madre, porque no los conocían. Entonces, pues poco a poco, ellos se encargaron de ir abriendo un poco el mercado, y empezó a haber, debido a los textos que ellos escribían, pues esta posibilidad de acercarnos a estas bandas. Para mí ese es un recuerdo muy importante, porque es obvio, no había internet, eso huelga decirlo, pero cada vez que uno entraba a un texto que escribía el Capi, era así como de repente tocar y adentrarse en un mundo que uno no terminaba de entender. Él siempre tenía mucho sentido del humor para escribir, a veces no tenía yo cabalmente todas las analogías que establecía, pero lo que sí no me cabía duda es que cuando yo terminaba de leer y podía tener acceso al disco, o sea, lo que ese disco me ofrecía era como un universo distinto. O era entrar a mundos, imaginarme. O sea, era una música de la que yo no estaba acostumbrado a escuchar, y que varios de mis congéneres, que a pesar de que les empezaba a gustar el rock, pues tampoco les gustaba, porque no tenía nada que ver con lo que se estaba escuchando normalmente, ¿no? Después entra esa parte donde, pues sí, yo empecé a interesarme mucho en esta escena experimental, y una de las primeras bandas que a mí me llamó la atención pues fue Decibel, pero Decibel tenía este proyecto paralelo que era Como México no hay dos, que entre otras cosas, algo que yo, aquí me desmentirá Walter, pues no solían presentarse con mucha frecuencia en vivo, realmente ellos… Una vez al año casi. Sí, porque una vez al año no hace daño, y entonces lo hacían justo para fastidiar el 15 de septiembre, o sea, en el Ágora, o sea, con una ciudad, con un medio de transporte que, o sea, venir desde la villa hasta Insurgente Sur, o sea, era así, pero por fin, un día lo vi, o sea, tampoco voy a decir que entendí mucho, o sea, porque hacían un gran desmadre, en realidad era mucha improvisación. Ellos se divertían mucho en el escenario, y yo también aprendía un poco a divertirme, pero lo más interesante era como que lo que dejaba, o sea, salía uno de esos conciertos y decía, aquí está pasando algo que si todavía no lo termino de entender, tal vez algún día lo voy a comprender totalmente, y si no, voy a morir en el intento. Entonces, finalmente conseguí entender un poco lo que estaban haciendo. Yo me adentré en la música de Decibel, seguía por supuesto lo que hacía Como México no hay dos, seguía el hecho de sus disqueras famosas, La Última, Futura, Automaton, que alguna vez pensaron en editar acetatos, que nada más salió el de Masacre de Como México no hay dos, una grabación de 20 minutos, y después me vuelvo a encontrar con el Capi cuando ya estaba formando parte del Escuadrón del Ritmo. Y me parece, yo no recuerdo, ya allí mi memoria sí me juega un poco malas pasadas. Hubo una vez que creo que tocaron en el en Rocoditlán, Chacmol y el Escuadrón. ¿Ustedes, Chacmol? No, que yo me acuerde solamente en la carpa geodésica. En la geodésica. Con el Escuadrón. En la carpa geodésica. Sí. Y también fue algo impresionante, porque estaba precisamente el Pollo Elviro. El Pollo Elviro se convirtió era como el tercer integrante importante del Escuadrón del Ritmo, ¿no? O sea, siempre era un Pollo Elviro diferente. Entonces, un clon. Y claro, lo que estaba haciendo en ese momento el Capi era hacer esa transición que hicieron muchos de los músicos de su generación, de irse de la vanguardia, de los sonidos así como experimentales, después abrirse paso, entrar un poco al punk, y después derivar al techno y cimentar lo que es actualmente la escena de la electrónica mexicana. O sea, el gran problema con la música del Capitán es que nunca pudo dejar nada grabado de manera oficial. Después de ese lance con el Escuadrón del Ritmo, se nos desaparece durante mucho. Bueno, tuvo otros allí, pero yo ahí le pierdo la pista, se desaparece, se va a California y regresa. Obviamente en California siguió viviendo,
Y es cuando a su regreso es cuando yo lo conozco ya personalmente. Yo había cruzado a veces charlas con él, pero ya a su regreso fue cuando yo empiezo a familiarizarme, a ser, digamos, si no su íntimo, si su amigo. Es cuando empiezo a interesarme más en su trabajo, cuando me empieza a proporcionar muchas copias del mismo, pero también yo me doy cuenta de lo triste que es la labor creativa de los músicos en México, al menos hasta, yo creo que hasta el 2007, 2008. Toda la gente que hasta ese momento estaba haciendo cosas interesantes y que se escapaban del aura del rock en tu idioma, ¿sí? Eran totalmente desconocidos. Después de ese año como que ha habido gente que entonces se empezó a interesar por esta música y se empieza a hacer un poco de justicia. Pero en el caso concreto del Capitán Pijama me parece que su obra, o sea, es algo que nos debería de dar pena el hecho de que un músico como él, ¿sí?, solamente se le haya editado un disco de manera oficial, creo que solo es uno, en Ucrania. O sea, y hay una canción en un compilado. En un compilado de P&P Producciones por allí que alguna vez regalaron en el Chopo, en el Vive Latino, pero de fuera de eso, todo lo que está allí, en ese extremo, forma parte de la obra del Capitán Pijama. Todo eso es desconocido, ¿sí? Algunas de las últimas veces que nos veíamos me decía que yo me iba, es que ya nadie se acuerda de mí, si no fuera de repente por ti, por algún otro como García Michel, que me echan un lazo, nadie se acordaría. ¿Tú alguna vez te vas a hacer cargo de mi obra? Yo le decía, no, yo paso, yo no me voy a hacer cargo de nada, pues es un montón, ¿no? ¿Cómo voy a ponerme a catalogar todo eso? Pero lo que me parece terrible es el hecho de que un músico que haya dedicado su vida a abrir brecha en un país bicicletero como era hace muchos años y como lo sigue siendo por momentos, no haya obtenido ni siquiera ese tipo de apoyo como para poder editar un disco. Les decía yo, aparece en Ucrania, o sea, primero hay que saber dónde está Ucrania. Y después, el desmadre es todavía el tipo que los vende allí todavía quiere que le mandes el dinero en un sobre cerrado y así, o sea, dices, no manches, en tiempos donde ya puedes comprar por tarjetas de crédito, PayPal, y tú todavía quieres que te compre así, y no. Pero eso es lo lamentable, o sea, mejor, como el caso de él, como el caso que yo decía de Decibel, como el caso de otros músicos mexicanos, ¿sí?, que han tenido que grabar o que se les ha grabado fuera, ¿sí?, porque aquí nadie los ha pelado. Desafortunadamente el Capi hoy no está, yo creo que si viera cómo está el lugar, estaría muy feliz, estaría echando desmadre, yo creo que ya ahorita, digo, yo no platico más cosas porque si no, no vamos a acabar, porque lo que tienen que platicar ellos también, pero yo creo que es una buena manera de recordarlo a escasos 3 meses de que se nos haya ido. Pero lo más interesante es saber qué es lo que vamos a hacer con su trabajo para difundirlo, para que sea reconocido, para que se le dé el lugar que él merece como un pionero de esta escena que es de la música electrónica mexicana y que inspiró a muchos otros músicos a seguir por ese camino. Eso es lo que yo quería comentar acerca del Capi. Gracias, David. Walter. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo conocí a Jesús Bojalil como por 1971, 72, precisamente en las tiendas de discos, hace rato que hablabas de discos, ¿no? Entonces, él era, al igual que yo, éramos coleccionistas de discos, incansables, siempre andábamos buscando los discos más raros para escucharlos, escribir sobre ellos y tal. Recuerdo que también cerca de esos años, Guillermo Santamarina Tinlarín trabajaba en una tienda de discos en San Ángel que se llamaba Discos Yoko. Entonces mucho del tiempo que pasábamos era entre Discos Yoko y Hip 70, que fue donde casualmente también conocí a Carlos Robledo, integrante de Decibel. Entonces, bueno, pues conocí yo a Pijama ahí en Discos Yoko, y pues era la cuestión de compartir ese gusto por la música, de ver, mira, ya salió este nuevo disco de Roxy Music, o que salió esto de Faust, en fin. Entonces, sí tienes razón de que era difícil encontrar estos discos, pero a la vez sí había manera de conseguirlos, por ejemplo, a través de Yoko y Hip 70, de una manera un poco, digamos, elitista si quieren, pero existían. De hecho, tanto Jesús como un servidor hacíamos las listas para
para Hip 70 y lo mismo para Yoko, de los pedidos, porque esos discos se traían de Los Ángeles, de una distribuidora que se llama Gem Records. Entonces traían el catálogo, decían, pues, ¿qué traemos? Entonces Jesús y yo íbamos ahí con la cuñada de Armando Blanco, con la Tato, y le decíamos, mira, pues este disco y este disco, ¿no? Entonces, así era como llegaban estos discos a México, ¿no? Eran muy caros, luego al rato me va a regañar Pepe, pero No, así eran carísimos. pero eran muy caros, pero bueno, Gastamos sí todo. llegaban. Y me refiero de que así fue como yo conocí a Jesús, a través de este gusto por la música. Ya cuando, por alrededor de 1974, cuando empezamos a armar Decibel, también surgió la idea de hacerlo de Como México. Si de por sí Decibel siempre ha incluido mucha improvisación y caos, pues Como México no hay dos, era eso, pero al cubo, ¿no? Que la base alrededor de todo eso eran las ideas del Capitán Pijama, sus textos, que claro, como mencionaba mi amigo David, pues tenía él un humor, yo he dicho cáustico, un humor negro, fuerte, pero al mismo tiempo yo lo siento como inocente, como juguetón, o sea, no era porque no era realmente depravado ni malvado, era como juguetón, como de chiste, ¿no? Entonces, y eso, ¿mandé? Y blanco, sí, por eso digo inocente. Entonces, si se ven todos los títulos de sus discos, como La Neta de la Corneta y cosas así, parece fuerte, pero a la vez es algo muy inocente, es un juego de niños, ¿no? Entonces, esos títulos, todo esto, nos hace pensar en la manera muy sui generis que tenía de ser el Capitán Pijama. Y pues como pueden ver, como lo ha mencionado también David, ahí están algunos de los discos, porque hizo más de 40 discos, algunos de los cuales editó él mismo en su propio sello, que les hacía sus portadas y todo. Muy padre, digo, algunos tuvimos la fortuna de todavía de tenerlos, de que, bueno, en mi caso a mí me regaló algunos, pero digo, pues también él se daba sus vueltas en el Chopo y creo que algunas gente se los compraron. Entonces, bueno, pues son unas joyas realmente porque es una verdadera pequeña obra de arte, ¿no? Podrías decir artesanal, pero yo diría que de obra de arte porque es muy completa, incluye la cuestión visual, incluye la cuestión musical y también la cuestión literaria, porque pues no puede separar uno el personaje, el Capitán Pijama, como músico, también de su parte como escritor. Tuve también la fortuna de compartir algunas publicaciones con él, como decías, como México Canta, también estaba La Edad del Rock, que dirigía también Armando Blanco, que eran publicaciones de mediados de los 70s, donde escribíamos sobre todas estas cosas de rock. Posteriormente, y era lo curioso de él, que por ejemplo, como lo decía también Návar, es muy chistoso, ¿no? Es que escribió un artículo que era una reseña sobre un disco y hablaba de todo, menos del disco. Yo creo que nada más venía el título y el nombre y todo lo demás. Era una chacota sobre 1000 cosas, ¿no? Si alguien también tenía el gusto de leer su página en Facebook, en los últimos años era muy, muy activo en Facebook, se la pasaba escribiendo toda su vida ahí, de que voy a salir y mi perrita y la voy a llevar a pasear. O sea, era muy padre porque contaba toda su vida y todo lo que hacía, toda la cuestión cotidiana, pero exageradamente, hasta el último detalle de todo lo que hacía. Y por otro lado, hacía comentarios muy extraños, ¿no? Porque luego al último no me recuerdo el nombre, pero ya se había puesto un nombre que era… No, otro, que ya era un jeque árabe, no sé qué, no, otro. Era un jeque árabe, quién sabe qué. Entonces, se inventaba unos personajes y unas cosas increíbles, ¿no? Y seguramente, porque siempre lo prometió que estaba haciendo una novela, yo creo que dejó muchas terminó, novelas Walter? inacabadas de todos estos textos. Me acuerdo con tristeza, digo, fue muy padre el concierto que dimos con Como México esa vez, hace un poco más de un año. Recuerdo que al final, él dijo que quería para su taxi y estaba vendiendo el texto de todo lo que leyó, que creo que al rato van a pasar algo de eso, y nadie se lo compró. Así fue la vida del Capitán Pijama. Triste. Bueno, ahorita que están hablando esto, yo quisiera que todo eso que está ahí y algunas cosas más que hay, pues que fueran ahora sí que curadas realmente, porque Jesús luego hacía muchas cosas que eran similares o les cambiaba los nombres nada más y era lo mismo, pero de todas maneras sí existe una gran cantidad de material. Yo me sorprendí, ahora que murió, me dio mucha tristeza y y me sorprendí porque empecé a buscar todo lo que tenía de él y me hallé cantidad de material. Y yo me acuerdo que siempre cargaba con una cámara y le tomaba fotos, y yo
estoy seguro de que por ahí debo tener algunos cassettes, los voy a buscar porque hay unas cajas que tengo ahí guardadas que pues hay que pasarlas a digital y eso, pero hubo una época, y aquí me va a ayudar Alex Eisenrings, que está aquí, que tocaron en el Coyoacaf varias veces. Yo tomé fotos, de hecho, en una de las tocadas, tocaron creo que una pieza porque se pelearon, y ahí se acabó, era un concepto de mamá cachimba o algo así, o algo de Acapulco. Había un… No era el Acapulco tropical, era otro Acapulco, Intriga en Acapulco o algo así. Intriga en Acapulco, ¿no? O sea, porque cada semana le ponían nombres diferentes de repente al concepto que tenían, pero las 2 veces que yo, o 3 que fui al Coyoacán, que saqué fotos de todo y que se las voy a pasar aquí al compadre Skateboard para que las suba a Facebook o las pongan en alguna publicación. Ahí están muchas fotos de Alex con el Capitán, sale Walter, está Charlie Rubio, casi todos, porque eran como happenings electrónicos a lo que uno iba ahí, ¿no? Entonces, ese café estaba justo en Avenida Coyoacán, casi esquina con Félix Cuevas, enfrente del ISSSTE. Y hay toda una serie, por lo menos, de testimonios fotográficos de las tocadas que ahí hacían. Pero aparte el Capitán, yo no sé de dónde sacaba el dinero, pero siempre compraba unos discos impresionantes y tenía la característica de que les ponía una numeración. El Dimo. Con Dimo. Entonces, cuando algunas veces, incluso aquí cuando comenzó el Tianguis del Chopo, justamente aquí a la entrada del museo, por donde todos entraron ahorita ustedes, una vez llegó él en su carro y bajó un par de cajas de discos, porque de repente vendía sus discos y eso, bajó un par de cajas, entonces puso la primera caja, toda la gente que estaba ahí afuera, porque el Tianguis se ponía a lo largo de la calle, vio que era el Capitán Pijama y que estaba llevando discos para vender, y entonces, así como en términos de la NFL, era como balón suelto y todo el mundo se aventó a la primera caja. Entonces, mientras todo el mundo estaba sacando los discos y viendo y poniéndose de acuerdo, bajó la otra, a la que nadie la peló, y entonces yo tuve acceso y me llevé discos de Frank Zappa. Creo que ahí estaba lo mejor, pero eran cosas que pasaban en ese tiempo muy chistosas, ¿no? Alguna vez me vendió también muchos CDs, me los llevó a mi casa y todo eso, y eran unas cosas, los tengo incluso hasta separados, porque era música extraña, que de repente yo creo que ni siquiera en Yoko se vendía eso, quién sabe cómo los conseguía, pero bueno, ahí estaban, y son pues cosas que se me han quedado así de recuerdos con Jesús. Muchas veces lo fui a ver a su casa ahí por Avenida Universidad, y me dio mucho material, y ahora veo en YouTube que hay subidas muchas cosas tocadas, y eso, hay cosas contigo y con otros músicos, y lo bueno sería, ahora sí que clasificar todo ese material, jerarquizarlo, y yo creo, Pacho, que a lo mejor el museo debía sacar una edición de todos esos discos, y venderlos a un precio accesible. No, porque sí están, vamos. De repente muchas cosas de esas no se pueden nunca, o sea, o las tiene unas compren personas, los derechos, Pepe otras. Y bueno, aquí el rock mexicano es muy especial, porque aquí se pueden hacer 20,000 cosas, pero a la hora que alguien saca un disco acoplado, y si no le dio el crédito a alguien, pues vienen las demandas, o no se pueden sacar las cosas. Ahí están eternas las cintas de Rodrigo, porque la hermana y Amandititita no se ponen de acuerdo, y las cosas legales no pueden salir, ahora sí que legales, ¿no? Y ahí están. Entonces tiene que haber un precedente, como con el trabajo del Capitán Pijama, como con Rodrigo, pero un precedente que primero salga en una edición original. Ya se sabe que luego los piratas van a agarrar todo el sonido, se van a robar el sonido y eso, pero lo que no van a poder robarse es el concepto de cómo va a ir empacado y todo eso, y creo que sí vale mucho la pena eso, ¿no?
Ese es mi punto de vista. Y yo lo que tenga el capitán lo voy a compartir. Pues, o a donar para que se conozca. Lo mismo que con Rodrigo, porque luego me traen loco con que, ¿qué pasó con las cintas y eso? Pues no las he sacado porque si salen fuera de la ley, así entre comillas la ley, se mete uno en problemas, ¿no? Pues hay que ser gángster, Navar. Entonces ahí están esas cosas. Gángster contra charros, ¿no? y se Tú me pueden- enseñaste eso, Pepe. Charlie, por favor, ahorita vas a hablar. Entonces, lo importante sí es que quede, como dices tú, un legado de eso y que se clasifique toda la obra. Y bueno, a lo mejor que se saque, no sé, una serie de discos, ¿no? Primero hay que ver todo lo que hay, porque ahí hay una parte nada más de todo lo que hacía. Yo tengo unos cassettes que me regaló, numerados, les hizo las portadas y todo, de lo que hizo en Santa Bárbara. Pero pues hay que primero ver si no es lo mismo que ya está ahora en digital, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, es un tipazo, yo creo que no hay que ponernos así muy tristes, yo creo que ahí arriba ya debe estar organizando algo. Y lo bueno es que quede un legado, no solamente digamos del material del Capitán Pijama, sino del queso sagrado, de Mamá Cachimba, de Pijamas a Gogo, de todo eso que yo creo que sí hay material, al menos yo mi material sí lo voy a poner a disposición sin problema. Gracias, Pepe. Bueno, lo que está mencionando Pepe Navar es algo que yo he estado cotorreando con varias personas, sobre todo incluidas pues las 4 que están aquí sentadas, y yo creo que ese es algo que sí podemos aprovechar del Chopo, que de este centro de documentación que yo platicaba, que puede ser un lugar donde se guarden estos acervos y todo, incluso a nivel de los artículos que están mencionando de época que se escribieron, porque justamente si no corremos el riesgo de que esto se pierda, ¿no? Para probables futuras generaciones que ya revalorarán según sus criterios lo que se hizo, pero que sí es importante que no se pierda. Yo podría poner muchísimos ejemplos de colegas ya mayores que yo, o de mi edad, o a veces menores, que se han ido y que se ha perdido material de fotos o de grabaciones que me mostraron. Ahorita estoy pensando en Silvestre Méndez, el bongocero de Tongolele, que fue el bongocero de Tintán en la película del Rey del Barrio, ahí en esta escena donde se le cae la tumba a él y sigue sonando el audio y él se recoge. Llegó en Nueva York con Tongolele a tocar con Dizzy Gillespie, en fin, no vamos a hablar de esto hoy, pero donde voy es lo frágil que es esta memoria, ¿no? Entonces casi los comprometo a los 4 a ser los curadores de este material y ver de qué manera el Chopo podría haber, no, es que sí es un trabajo no solo de talacha, sino de reflexión, que ustedes son los que tienen ahí como el conocimiento y las herramientas. Carlos. Bueno, haciendo un paréntesis, hicimos Que acepten todos antes. En el Tianguis Cultural del Chopo hicimos una donación, trajimos todo el material, yo lo traje personalmente para que se digitalizara y si tuviera todo esto, ¿no? Realmente, y como esto podríamos hacer varias bandas como Decibel, Chacmol, etcétera, y realmente guardar todo esto aquí en el museo, ¿no? Es triste muchas veces que aquí en el museo no hay fotos de todos esos conciertos, que son, digo, desde finales de los años 70 que estamos tocando aquí, no hay nada, ¿no? Entonces sí es bien importante tener esa documentación visual. Todos los conciertos que hemos hecho se han grabado, están aquí. Los 2 últimos conciertos de Jesús fueron aquí en este recinto, ¿no? Primero, Bueno, lo último que se ha hecho aquí ¿sí? ya está grabado y guardado en video, etcétera, y ya queda en el archivo. El tema es lo anterior, ¿no? sí, sacarlo. Se puede hacer una exposición nada más de todas las fotografías que existen de los conciertos y de todos los grupos que pasaron aquí, que yo creo que sí hay una memoria de eso, ¿no? Bueno, Y un catálogo. comprométete, Pepe. Yo me comprometo, todo el periodo de Chacmol, yo lo tengo registrado en fotografías con el Chopo a reventar, y cuando empezó, cuando venía muy poca gente, aquí tocó Rodrigo, tocaron, bueno, ustedes eran aquí asiduos, ¿no? Pero verlo por época, eso es muy padre. Y había, de verdad, yo recuerdo que estaba Jorge Pantoja, aquí está su hermano, y aquí presentó Chacmol el Caricia Digital, y las colas llegaban hasta el eje, era increíble. Y le dije, oye, ¿por qué tanta gente hizo? Dice, porque es Chacmol, y se presentó ese concierto y había puñaladas por entrar.
y lo filmó. De hecho, hay un registro de televisión como de 2 minutos que también lo podemos usar y eso. Pero casi todo eso está documentado en fotos. Incluso los conciertos, los concursos que se hacían aquí de rock. Están grabados y eso lo tiene. Están grabados Tony Jorge. y hay fotografías increíbles. Y yo recuerdo que había un grupo que se llamaba Los Charros, que eran unos verdaderos terroristas, que saltaban con machetes, así como los de Atenco, supongo. Y una vez le metieron un susto a Juan Villoro porque le aventaron una paloma y luego saltaron con un machete. Así yo creo que para que amarrar su voto, ¿no? Bien. Bueno, Bueno, pues ahora sí, yo conocí a Jesús Bojalil en los años 70 y luego a través de Walter tuve oportunidad de tocar con Como México no hay dos. Fuimos buenos compañeros, buenos amigos. Cuando él vio a finales de los 79 más o menos, yo tenía en esa época una buena colección de sintetizadores y aquí en México hubiese empezado a vender el Krumar, el Korg, y lo conecté en una casa de música que se llamaba Casa de Música en San Juan de Letrán para comprar un Korg y todo, y él tiene una buena colección de LPs que, como decía Pepe, traían su Dimo, y aquí en 1980 empezó a vender sus discos de una manera extraordinaria porque eran joyas verdaderas y las vendía a buen precio, y lo hizo precisamente para comprarse una buena colección de sintetizadores, los Korg, el Korg MS-10, el Korg MS-20, el orquestador Krumar, etcétera. Tuve la oportunidad de participar con Como México no hay dos. La primera vez que yo me acuerdo que tocamos juntos fue con Como México, pero luego ya cuando con Chuck Moll nos abrieron con las pijamas a gogó en el Tecnológico de Monterrey, que estaba ya hasta el norte, la Pájara Peggy, el Tim Larín y el Capitán. ¿La Pajarita? La Pajarita. Posteriormente hicimos una buena amistad. Pepe y yo muchas veces fuimos a comprarle discos allá a Avenida Universidad, donde tiene un departamento. Y pues realmente nos vendía para comprarse más teclados, comprarse más cosas. Fue una persona un muy buen amigo, una persona leal, con un humor realmente increíble. Pasábamos horas platicando y te morías de risa. Realmente aquí en el Chopo siempre fue muy querido por todos. Fue miembro fundador también del Tianguis porque vino desde el principio en el Tianguis del Chopo. Y sus discos eran peleadísimos, al igual que los de Walter. Walter tiene una super colección también de discos que malbarató o bien barató aquí en el museo. Igual Charlie, Pero Pepe todavía tiene una muy buena colección. yo nomás quiero decirles una cosa que hay que aclarar, la del Capitán. Era tan famosa su colección, la que está diciendo Charlie, y tan famosa por los Dimos, que luego mucha gente empezó a ponerle a sus discos Dimo y los hacía pasar como los de la colección del Capitán. Era increíble, decían, ya no sabía uno si tenía el original O si era clon. o si era un disco nada más con el Dimo de color verde ahí, puesto, ¿no? Y Se tocó cotizaba más. muchos lugares, en el Tecolote, aquí en Sullivan, me acuerdo también, que era, sí era el Tecolote, se llamaba así, ¿no, Walter? Centro Cultural del Tecolote, ¿no? Estaba enfrente del Monumento a la Madre, que era donde platicamos hace rato Pepe y yo. En el Jabalí, ¿cómo se llamaba? El Foro del Jabalí. Ándale, de Jorge. En la UNAM, desde luego, tocó muchísimas veces. Y fue, pues, influenció a muchísima gente. Aquí están los hermanos Lafontaine, que fueron fuertemente influenciados por el Jesús, y muchísima gente, ¿no? De las últimas gentes que influenció y que patrocinó fueron los teporingos, que van a tener el gusto de escuchar al rato. Y bueno, yo tuve la fortuna de poder presentarlo aquí a través de Pacho, de poder convencerlo primero que tocara él solo, que a la mera hora no tocó solo, tocó con Alex, que fue como un reencuentro del escuadrón,
que por cierto yo llegué, estaban probando sonido y dije, oye, les quedó muy bueno el ensayo. Me dijo, ¿cuál ensayo? Si estoy tocando en vivo, nomás me está diciendo dónde entro y dónde salgo. Uf, ya tenían una conexión muy padre, ¿no? Ese concierto estuvo memorable, muchos gags, se puso una peluca, etcétera, etcétera. Y luego convencerlo de que se llevara a cabo aquí como México no hay dos, que se logró. Hicimos un concierto memorable, realmente mucha gente que participamos con Como México y tocamos aquí en 2 sets. Y posteriormente, en la última tocada que toqué aquí yo con Vía Láctea y Luz de Riada, no iba a ser Luz de Riada, realmente iban a ser Las Pijamas a Gogó y Vía Láctea. Ya estaba todo, ya hemos quedado, etcétera, etcétera. Pacho estaba de acuerdo, Pacho fue el que me dijo, consíguete Las Pijamas a Gogó. Hay que documentar eso, es bien importante. Ya habían quedado, no sé qué pasó al final, ya no tocaron. Eso fue un domingo. Al siguiente día, el lunes, fue cuando falleció. Si se hubiera llevado a cabo esa supuesta tocada, hubiera sido realmente su última tocada. Pero bueno, así son las cosas. Recordarlo ahora, pues con este homenaje, realmente me siento orgulloso de haber podido organizar esto junto con Pacho y haber juntado a grandes amigos desde Walter y Charlie, que fueron cómplices de él desde los años 70. Lástima que no vino el Tin Larín. Pepe, que también logró muy buena amistad. David, que descubrió bastante cosas con él. El tocayo Carlos Vivanco, que en este último Como México no hay dos, aquí también estuvo con nosotros. Entonces, pues ahora es qué mejor homenaje que con la gente que lo escuchó, que lo tuvo por el Facebook, que oyó sus comentarios, que todo eso. Y nosotros lo tuvimos como amigo y como músico. Este es el mejor marco que podemos hacerle para rendirle este homenaje. Y qué mejor que un fuerte aplauso, primero que nada a Pacho por brindarnos este espacio y desde luego pues al Capitán Pijama. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si quisieran agregar algo o abrimos el micrófono a preguntas, y no solo preguntas, a lo mejor comentarios de tanta gente que estoy seguro tiene mucho que decir acerca del capitán, y sobre todo quizá alguna reflexión en cuanto al probable significado de su trabajo en términos, desde una perspectiva actual en lo que está pasando, ¿no? Hace rato yo platicaba de que lo que hoy sucede en la música quizás está encontrando hallazgos que se dieron ya en la escena experimental de los 70, ¿no? No sé si quieren ustedes agregar algo más, o del público alguna pregunta o comentario. Ok. Que hable la música. Que hable la música. Bueno, pues entonces damos paso al concierto y muchas gracias. Gracias.